Hoy vamos a ver el tema acerca del llamado. Quiero iniciar con la definición de llamado, del término griego kleitos. Ustedes recuerdan que cuando se habla del paracleto, del Espíritu Santo como consolador o el amigo o el ayudador, se utiliza el término paracletos. Kletos, que es el término que significa llamado, llamamiento. Recordamos que se utiliza el término alguien que llama o alguien que invita o alguien que convoca. El Espíritu Santo hace el llamado, convoca, invita. Pero cuando hablamos de llamado, término kletos, sin el para, sino solo kletos, significa ser invitado o ser convocado. Eso nos dice algo muy básico, y es que no puede existir un llamado sin alguien que llama. Entonces, cuando hablamos del llamado, tenemos que decir obligatoriamente que nadie puede llamarse a sí mismo. Nosotros ya no entramos al ministerio, al servicio, sin que Dios nos llame. Entonces, hay mucha gente que se ofrece a Dios, pero no necesariamente significa que Dios acepte. Y si Dios acepta, lo que va a venir como consecuencia es un llamado. Dios hace un llamado en tres áreas específicas y es importante que las tengamos en mente. En primer lugar, a la salvación. Ese es el primer llamado que una persona recibe. El segundo llamado es a hacerse un discípulo. Y el tercero es a un servicio especial. Entonces son los tres tipos de llamados que vamos a encontrar en las escrituras para una persona. Hablemos del primero, el llamado para la salvación. Este llamado es de carácter universal para aceptar la obra de reconciliación de Cristo. El ser humano que está apartado de Dios necesita ser llamado a la salvación. Nadie viene a la salvación sin un llamado. Si Dios no enviara la predicación, no existiría la salvación para los seres humanos. Así que Dios utiliza seres humanos para hacer ese llamado a la salvación. Vamos a leer 2 Corintios 5, 17 al 19. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, o sea, el nuevo nacimiento proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. O sea, el llamado a llamar a otros a la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Tenemos un llamado, un encargo, algo que Dios nos da como una comisión. En 8 días, Dios mediante, vamos a hablar de lo que es una comisión o una misión, para que entendamos un poquito de ese aspecto. Hoy estamos hablando del llamado y nos damos cuenta que Dios nos ha llamado a llamar a los no creyentes, a las personas no conversas, que no han nacido de nuevo, al mundo en general, para que vengan a la salvación. Primer llamado. Ahora, es importante que tengamos en cuenta si ya hemos sido llamados a la salvación. Creo que todos aquí ya somos creyentes, nacidos de nuevo, convencidos de la salvación, convencidos de que somos hijos de Dios, nuevas criaturas. Así que ya recibimos ese llamado y aceptamos el llamado, porque hay algo interesante con el concepto del llamado, y es que el llamado debe aceptarse. Así como alguien lo da, alguien ofrece o alguien llama, pues también alguien acepta o no el llamado. El llamado a la salvación está puesto para toda la humanidad, pero solo unos aceptan, otros no. Y eso ya es personal. Creo que nosotros hemos aceptado el llamado a la salvación. Entonces, el primer llamado es para nacer de nuevo, para ser nuevas criaturas, para hacernos hijos de Dios, para hacernos parte del reino de Dios. Mire que cada llamado, vamos a encontrar algo, en cada llamado hay un beneficio. Aceptar este llamado a la salvación nos va a hacer nacer de nuevo, ser nuevas criaturas.
Es lo primero que encontramos aquí. Vamos a mirar el segundo tipo de llamado, que es el llamado al discipulado o a hacerse discípulo. Este llamado es a los ya creyentes nacidos de nuevo. Este llamado a hacerse discípulo no es para el inconverso. Este llamado ya es para los creyentes que han nacido de nuevo, quienes pasan de ver a Jesucristo como un simple Salvador y se orientan a ponerse bajo su señorío. ¿Por qué? Porque el primer llamado, que es a la salvación, generalmente se da para que las personas vean a Jesús como su Salvador. Pero cuando ya alguien ha nacido de nuevo, se le invita a reforzar ver a Cristo como su Señor, el que gobierna su vida. Recordemos que cuando un maestro en Israel llamaba a un discípulo, es porque el discípulo iba a depender totalmente de él. Creo que ese es el llamado que nosotros tenemos a hacernos discípulos, a depender totalmente de Cristo como Señor, como el que va a gobernar nuestra vida. ¿Sabe que muchos como creyentes ni siquiera hemos pasado a ese punto? Ya vivimos a Jesús como Salvador, pero como Señor todavía nos cuesta obedecerle, todavía nos cuesta seguir sus órdenes, todavía nos cuesta la santificación, todavía nos cuesta el obedecer a lo que Dios manda, a su palabra, dejarnos moldear en nuestro carácter. Y es un llamado importante y el Señor nos está continuamente llamando a que nos hagamos sus discípulos, a que lo sigamos, a que lo sigamos. En ese punto, el objetivo de seguir a Jesús ya como Señor es para que nuestro carácter sea moldeado al carácter de Jesús, al carácter de Cristo. Muchas personas se quedan solo, yo quiero ver a Jesús como Salvador, él arregla problemas, ¿sí? Entonces que el Señor me sane, que el Señor me prospere, que el Señor me bendiga, pero cuando el Señor empieza a exigir de mí, ya no quiero dar. Cuando el Señor ya empieza a pedirme cosas para que obedezca, para que lo siga, para que camine en su voluntad, ya empiezo a resistirme. Y entonces no estoy aceptando ese segundo llamado, que es el llamado hacia el hacerme un verdadero discípulo de Cristo. Hacerse un discípulo de Cristo significa negación de mí mismo y seguir a Jesús. Seguir a Jesús significa imitar a Jesús, hacer las cosas como Él las haría. Muchos estamos en ese proceso de ese llamado de hacernos como Cristo, de vivir como Cristo quiere que vivamos. Vamos a leer Mateo 16, 24 al 27. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, ¿a quién? A sus discípulos. Ya son creyentes, ya están ahí. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Y preste atención a esa última frase. Pagará a cada uno conforme a sus obras. Mire que en el primer tipo de llamado, que es hacia la salvación, mucha gente está queriendo hacer obras para salvarse, pero cuando ya se salva, ha nacido de nuevo, no por obras de justicia que haya hecho, sino por la gracia de Dios, por la misericordia de Dios, por la obra de Cristo en la cruz del Calvario. La persona nace de nuevo. Ahora como un creyente sí va a hacer obras. Así que este llamado al discipulado sí es para las obras, porque el Señor va a pagar al discípulo, a cada uno, conforme a sus obras, que es lo que mi esposa compartió un día acerca de las coronas, ¿no? De cómo cada creyente va a obtener ciertas coronas. Eso lo pueden encontrar en el canal de YouTube, que es bien interesante cómo el trabajo del discípulo es ganar esos lugares, ganar esas posiciones o esos galardones, porque no nos vamos a presentar al Señor con las manos vacías. El Señor nos da la oportunidad de involucrarnos en obedecerle, en seguirle, en santificarnos, en hacer su voluntad para que podamos presentar al Señor
obras, porque el Señor va a pagar a cada uno conforme a sus obras. El discípulo puede aquí hacer un ahorro de obras, un ahorro de obediencia que el Señor va a recompensar. Este tipo de discipulado introduce al creyente en las obras de Cristo. ¿Por qué? Porque sin Cristo no podíamos hacer nada para salvarnos, pero estando en Cristo podemos hacer mucho, pero ya no para salvarnos, sino para agradarlo a Él, para servirle, para serle útil de alguna u otra manera. Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Observen cómo el discipulado, el llamado al discipulado implica o incluye el ya no vivo yo, sino Cristo en mí. El verdadero objetivo de Cristo es vivir a través del creyente, es manifestarse a través del creyente. Por eso es importante que entendamos ese llamado a ser discípulos del Señor. No solo a ser creyentes nacidos de nuevo y ocupar una banca en una iglesia, sino a ser discípulos, a involucrarnos en la tarea de aprender, porque el término discípulo significa aprendiz. Estamos dispuestos a dejarnos formar, porque el llamado, el siguiente, que es un llamado a un servicio especial, no se va a dar si no trabajamos primero en ser discipulados, en que nos disipulen, en que nos formemos, en que nos capacitemos. Creo que nadie en la Biblia fue llamado sin haber sido formado primero de alguna u otra manera. Dios trabajó con cada persona que luego llamó. Desde ese punto es importante que entendamos el dejarnos formar. Pensaba en alguien, me hacía la pregunta, me decía, ¿cuál es el mejor secreto que usted puede dar para el ministerio? Y siempre respondo de la misma manera. Lo mejor que puedo hacer por el ministerio es dejarme formar por Dios, porque se necesita mansedumbre, se necesita dejarse moldear. Un discípulo no se forma si no se deja moldear por el Señor. Así que debemos tener corazones moldeables, debemos permitir que el Señor renueve nuestro entendimiento, renueve nuestros pensamientos. Esas formas cuadriculadas de pensar que a veces lo que hacen es endurecer y poner el corazón endurecido, pues no van a dejar que el Señor pueda moldear. Y el objetivo de un discípulo es ser moldeable para poder ser formado a la imagen de su maestro. Y nosotros como creyentes debemos entender que el Señor quiere moldear su carácter en nosotros para poder ahí sí hacer un llamado a un servicio especial. Hay gente que pasó del llamado a la salvación de una vez directo al llamado especial sin pasar por el llamado del discipulado. Es gente mal formada que termina haciendo más mal que bien. Hay gente que estando en el mundo decidió pasar al llamado especial, o sea, a dedicarse a Dios sin haber ni nacido de nuevo, lo que leímos en Juan capítulo 10, del ladrón, el que no entró por la puerta, no hace sino robar, matar y destruir. El religioso, el que no ha nacido de nuevo, el que no ha entrado por la puerta que es Cristo, va a terminar haciendo mucho daño. Por eso es importante que entendamos primero el proceso de salvación, asegurar nuestra salvación, entender nuestra salvación, luego el proceso de discipulado, formación, santificación, el fruto del Espíritu Santo, el carácter de Cristo en mi vida, el Espíritu Santo moldeándome, santificándome, la disciplina de Dios que me hace participar de su santidad. Todo eso hace parte del discipulado. El aprender a ser obediente, a entender la voz de Dios, a seguir la dirección de Dios, la guianza de Dios, el llamado de Dios. La Escritura dice, todos los que son hijos de Dios, estos son guiados por el Espíritu de Dios. Pero el que no se deja guiar por el Espíritu de Dios, ¿es hijo de quién? ¿Del vecino? Ese es el problema. Que muchos creyentes no han aprendido a dejarse guiar por el Espíritu Santo porque se resisten al Espíritu Santo, se resisten
a la obra que Dios quiere hacer, porque siempre están cuestionando, porque siempre están luchando para ser verdaderos discípulos. Tenemos el caso de un Judas. Un Judas estuvo con Jesús como discípulo, pero nunca se dejó discipular realmente. Nunca se dejó formar a la imagen de su maestro. Y eso ya es grave. Hablemos del llamado a un servicio especial. Y nos vamos a detener ahí porque pues eso es lo que corresponde a lo que estamos viendo. Pudiera ampliar un montón los otros dos aspectos porque nos interesa ver un poquito el llamado a un servicio especial, a hacer algo que Dios nos manda. Porque realmente cuando hablamos del llamado a un servicio especial, estamos hablando de hacer algo que Dios nos pida. Dios nos puede pedir algo sencillo, como nos puede pedir algo complejo, y la idea es que podamos estar dispuestos a obedecerle en cosas sencillas como en cosas grandes. Llamado a un servicio especial. Este llamado es a los discípulos ya formados y obedece a una vida de entrega absoluta que es de carácter personal o que se toma la comisión como algo personal. Quiero pensar en lo siguiente. Cuando ya hablamos de un servicio especial, el Señor no va a pedir algo especial a siervos. El Señor va a pedir algo especial a sus amigos. El llamado a un servicio especial no es solo para siervos, entendámoslo, es para amigos, gente que ha profundizado ya en su relación con el Señor. Los discípulos de Jesús, mientras Jesús estuvo en la tierra, fueron discípulos, tuvieron un llamado al discipulado, pero antes del Señor partir, les dio un llamado a un servicio especial, a formar la iglesia. Por ejemplo, a Pedro le dice, tú tendrás las llaves del reino, ¿cierto? Usted va a iniciar todo este asunto de la iglesia, usted va a pasar de la salvación de los judíos a la salvación del mundo entero. Va a dar inicio a la iglesia en ese sentido. Eso ya es un llamado especial, pero es un llamado especial a personas especiales. Personas que ya se han dejado formar, que ya se han dejado moldear. Vamos a leerlo. Juan 15, 14 al 16. Observemos lo que dice acá. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor. Pero os he llamado amigos porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Mire cómo Jesús está pasando de llamar a sus discípulos siervos, servidores, personas útiles, a ser amigos. ¿Pero por qué amigos? Porque Él les ha revelado algo del Padre, algo de la familia, algo personal. Cuando el Señor viene y ofrece dar información ya muy personal, porque usted no le cuenta cosas de su papá a cualquier persona, ¿o sí? No, usted no habla con sus empleados de los problemas de su papá y de su mamá, de su familia, no lo hace. Pero ¿con quién sí lo hace? Con un amigo, con alguien cercano. En este caso, ya una persona llamada a un servicio especial es una persona que es considerada especial. Y esto es clave en el sentido del llamado. Por eso es que es importante invitar a los discípulos a profundizar en su relación personal con Dios, porque esa relación personal es lo que va a hacer que Dios determine hacer un llamado especial, porque la obra del Señor es un asunto personal. Hay un libro muy interesante de Bob Sorge sobre ese tema, se llama así literalmente, es un asunto personal, recomendado para leerlo, y observa el llamado que se le hizo a Juan el Bautista como el amigo del novio. Era alguien considerado de la familia, un siervo, pero que tenía privilegios especiales en una familia y se consideraba el amigo del novio. ¿Por qué?
conocía al novio a plenitud y podía darle esa información a la novia, a la futura esposa del muchacho. Podía dar información de la familia, información personal. Así que una persona que recibe un llamado a un servicio especial es alguien que tiene una relación muy personal, muy profunda con el Señor. Obviamente entendemos que ya debe ser un discípulo que ha pasado tiempo con su maestro. Pedro, Juan, Jacob, Andrés, Bartolomé, Mateo, etcétera. Ellos pasaron tiempo suficiente con su Señor de tal manera que el Señor dice, yo ya les di información no solo técnica del ministerio, les he dado cosas de mi corazón, les he hablado acerca de las cosas de mi papá. Y porque les he hablado ya cosas de la familia, personales, los puedo llamar a algo personal. Y entonces ya no los llamo más siervos, sino amigos, amigos. Y él dice aquí, no me elegisteis vosotros a mí, aquí está el llamado. Mire que yo no decido llamarme, el Señor decide sacar de entre sus discípulos gente llamada. Quiere decir que eso no es para todo el mundo. El llamado no es para todo el mundo. El Señor lo va a dar, pero de alguna u otra manera espera la disposición y la apertura del discípulo y entre más dispuesto, mejor. Porque el Señor va a decir, oiga, yo puedo delegarle a este tal cosa. Yo puedo pedirle a este que haga tal otra cosa. ¿Por qué? Porque ha mostrado una disposición. Pero mire que no es que ellos se llamaron a sí mismos, sino que el Señor los llamó. Ese es el llamado. Cuando Dios puede decir, voy a pedirte algo como un favor, como algo de confianza. Qué tremendo que Dios pueda llegar a tener ese espacio en nuestro corazón de pedirnos algo, que nosotros lleguemos al momento en que podamos decirle al Señor, Señor, si puedes contar conmigo, aquí estoy. Si quieres hacer algo conmigo, si puedo servirte en algo, aquí estoy. Ya no solo estoy aprendiendo como un discípulo, sino que ahora puedo dar porque conozco a mi Señor, conozco a mi Maestro, conozco al Dios al que sirvo. Importante eso. Hablemos del coste del llamado, porque un llamado tiene costo. Ya cuando hablamos en ese sentido literal, toda persona que ha sido llamada ha tenido que pagar un precio. Yo cuando inicié mi vida cristiana, no me gustaba que me dijeran, no, es que hay que pagar el precio, porque yo creía que era para salvación. Yo decía, no, pero no, si Cristo ya pagó, sí, Cristo ya pagó para la salvación, pero para el discipulado no, para el discipulado hay que pagar un precio. Se requiere fidelidad, se requiere entrega, se requiere esfuerzo, se requiere humildad, se requiere quebrantamiento, se requiere santificación, se requiere esfuerzo para llegar a ser verdaderamente un discípulo. Alguien dice, Señor, te seguiré a donde quieras que tú vayas. Y él dice, pues las zorras tienen guaridas, pero yo no tengo donde recostar la cabeza. Le está queriendo decir a esa persona, si está dispuesto para las que sea, con mucho gusto. Pero si no está dispuesto para las que sea, si quiere colchón de hotel 5 estrellas, se montó en un peladero. De alguna manera, el discipulado requiere un coste. Creo que lo podemos ver en muchos casos. Quiero leer aquí lo que tengo. Dice, en muchos casos este tipo de llamado implica poner la vida misma para cumplir con la encomienda. Qué tremendo pensar que ya cuando hay un llamado a algo especial, el llamado siempre va a poner en riesgo nuestra vida. Yo no puedo decir que Dios me llamó y que no estoy en riesgo, porque, perdónenme, cuando uno ve eso a la cena vacía, uno está en riesgo, porque uno dice, ay, eso puede traer problemas a mi hogar, eso puede traer problemas a mi casa, pero como Dios me llamó, Dios me sustenta y Él espera que yo confíe en Él por el sustento. Si yo no confío en Él por el sustento, sencillo, no estoy dispuesto a pagar ese precio. Si yo no estoy dispuesto a pagar el precio de quedarme quieto cuando el Señor me dice que me quede quieto, de obediencia cuando Él me exige algo, cuando Él me dice quieto, espere, yo me voy a encargar, pues caramba, si yo no estoy dispuesto a eso,
pues obviamente no voy a poder vivir un llamado. Así que muchas personas se quedan ahí precisamente solo siendo discípulos, solo dejándose moldear, formar, pero hasta cierto punto porque no están dispuestos a pagar un precio más allá por el llamado, porque el llamado tiene un precio y muy alto. Vamos a leer, por ejemplo, el llamado del apóstol Pablo y cuál fue el precio. Hechos 9, 15 al 16. Hablando del llamado de Pablo, dice, el Señor le dijo, le hablaba a Ananías, el profeta, ve, porque instrumento escogido me es este, hablando de Pablo, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. El llamado de este varón tuvo un costo. Ahora, si hablamos de los otros discípulos, el Señor Jesús también dijo, os perseguirán, os azotarán, los llevarán a las sinagogas, mentirán acerca de ustedes y en algunos casos pues iban a pasar por situaciones muy fuertes, incluyendo, dice, que los propios de su casa los entregarían a la muerte. Eso es un costo del llamado. Si no estamos dispuestos a pagar ese precio, tampoco el Señor va a estar dispuesto a llamarnos. El Señor sabe a quién llama. Él va a llamar a alguien cuando ya conoce su corazón, cuando Él conoce que esa persona está dispuesta aún a morir por su nombre. Cuando hay esa disposición, pero a veces ni siquiera estamos dispuestos a orar en las mañanas, no estamos dispuestos ni a leer la Biblia, a veces no estamos dispuestos ni a congregarnos, a veces no estamos dispuestos ni a ofrendar ni a diezmar, ¿cierto? A darle a Dios lo que es de Dios, a veces no estamos dispuestos a las cosas básicas y sí queremos que el Señor nos llame. Absurdo, pero el Señor va a pedir, dice que si nosotros somos fieles en lo poco, Él nos pondrá en lo mucho. Si somos fieles en lo ajeno, Él nos dará lo propio. Pero a veces no somos fieles con lo ajeno. No bendecimos la congregación en la que estamos, pero sí queremos dirigir una congregación y queremos que la gente nos bendiga. Y uno dice, oiga, pero si yo no he sido fiel con el que fue mi pastor, ¿será que mis ovejas van a ser fieles conmigo cuando yo sea pastor? Estoy sembrando lo que no debo sembrar. Es importante que entendamos la fidelidad. Dios espera de nosotros disposición. Les hablaba creo que la vez pasada acerca de esto, que si yo encontré un llamado en Dios, lo encontré sencillamente porque estaba dispuesto para las que fuera. ¿Sí? Entonces decían, vamos a hacer tal cosa. Allá estaba Simón. Necesitamos a alguien que barra y terapie. Allá estaba Simón. Ay, necesitamos a alguien que toque la guitarra. Yo no sabía tocar guitarra, pero allá está Simón. Mirando medio cómo chancuquear eso, pero vamos a hacerle porque yo quiero servirle al Señor. Y estaba dispuesto para todo, para las que el Señor pidiera. A eso estaba dispuesto un discípulo, a lo que el maestro dijera, a lo que el maestro quisiera, a lo que el maestro viviera. Si hablamos de un llamado a una comisión especial, debemos estar dispuestos aún hasta el punto de dar nuestra vida por él. Si no estamos dispuestos a eso, ¿para qué queremos un llamado? Si tal vez lo que el Señor nos pida no nos guste, no estemos dispuestos a pagar el precio que hay que pagar para eso. Porque Dios siempre va a pedir más, siempre. Como escuchaba yo una frase hace unos años, Dios no pide ni el 80, ni el 90, ni el 99.9%. Dios pide el 100% de nosotros. Y si no estamos dispuestos a dar ese 100%, ¿para qué queremos un llamado? Si todo lo que hagamos para el Señor siempre va a poner en riesgo nuestra vida. El llamado no solo implica poner la vida misma para cumplir con una encomienda. El llamado requiere una entrega continua a la voluntad de Dios. ¿Qué significa? Que el llamado no es solo algo de un momento. Es que Dios puede hacernos muchos llamados a muchas cosas en muchos momentos. Dios nos puede estar llamando, ven, quiero que entres conmigo en intimidad. Eso es un llamado. Yo quiero que vayas y le prediques a fulano de tal. Eso es un llamado. Yo quiero que te vayas para el África a predicarle a los africanos. Eso es un llamado. Y debemos estar dispuestos porque Él nos puede estar moviendo de un lugar a otro, comisionando en diferentes tipos de comisiones, valga la redundancia, para sus propósitos, para su voluntad. Así que el llamado no es algo que yo descubrí en un momento y ya. Es que yo tengo el llamado de pastor. No, porque eso no es un llamado, es el ministerio. El llamado ya tiene que ver con
Dios quiere que pastoree, es el ministerio, pero ¿con quién? ¿En dónde? ¿Cuándo? Y entonces, para entender ese con quién, en dónde, cuándo, debo estar dispuesto a dar mi vida por él, porque el Señor no me va a pedir algo si yo no estoy dispuesto a hacerlo. No lo va a hacer. El llamado requiere una entrega continua a la voluntad de Dios. Hechos 22, 14 al 15. Y él dijo, el Dios de nuestros padres, hablando del llamado de Pablo también, te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca, porque serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído. Observe que aquí dice para que conozcas su voluntad y oigas la voz de su boca. Quiere decir, el llamado va a ser algo continuo. Entonces, cuando una persona ya se le dio una comisión y obedeció, Dios dice, ah, bueno, entonces venga, le doy otra y espero que obedezca. Y luego hoy le doy otra y luego obedezca. Observemos cómo, por ejemplo, Dios lo hizo con Abraham, ¿cierto? Sal de tu tierra, de tu parentela, primera. Luego dice, recorre toda la tierra, segunda. ¿Cuándo le dijo que recorriera toda la tierra? Cuando se desprendió de Lot, ¿no? Luego le dice, bueno, entrégueme a su hijo. Luego le dice, despida a Ismael y a su esclava. Ahí va de nuevo. Qué tremendo ver cómo el Señor, a medida que nos llama y nosotros obedecemos a ese llamado, Dios nos va dando cosas mucho mayores para hacer. Pero si no arrancamos por las pequeñas, entendemos el punto. Ese es el coste del llamado, la disposición a obedecer en cosas pequeñas va a hacer que vayamos a cosas grandes. Listo. Hablemos del coste de no ser llamado, porque hay personas que Dios no las llamó, sino que se metieron, se autollamaron. Ahí ya hay un problema. El no ser llamado resulta en una penosa infructuosidad. Terminamos siendo infructuosos cuando estamos haciendo cosas que el Señor no nos ha llamado. Por eso a veces vemos nuestro trabajo desbaratado, porque Dios no nos mandó, y si Dios no nos mandó, no va a haber fruto en eso, pero si nosotros estamos haciendo la voluntad de Dios, vamos a ver fruto, lo vimos, ¿cierto? Allá dice, ustedes son mis amigos si hacen lo que yo los mando, porque a lo que los voy a mandar es a que llevéis mucho fruto y vuestro fruto permanezca. Pero cuando no hay fruto y no permanece, hay una razón, que muchas veces nosotros nos hemos inventado cosas, somos voluntariosos, nos ponemos ay Señor, yo quiero hacer y voy y hago. Entonces eso es activismo cristiano y entonces nos metemos en ese activismo sin que el Señor nos llame y como Dios no nos ha llamado, no vemos fruto en el trabajo. Jeremías 23:32. Dice, he aquí dice Jehová, yo estoy contra los que profetizan sueños mentirosos y los cuentan y hacen errar a mi pueblo con sus mentiras y con sus lisonjas. Y yo no los envié ni les mandé, y ningún provecho hicieron a este pueblo, dice Jehová. ¿Por qué no hicieron ningún provecho? ¿Por qué no ayudaron? ¿Por qué no sirvieron para nada, aunque estaban profetizando, haciendo supuestamente algo espiritual? Porque Dios no los había mandado. Entonces, ¿por qué muchas veces no vemos fruto en lo que hacemos? Porque el Señor no nos ha llamado a hacer lo que estamos haciendo. Por eso es importante entender el llamado de Dios. Segunda de Samuel 18, 20 al 23, hablando de Ahimás. Recuerden la historia, vamos a leerla un momentico. Respondió Joab, hoy no llevarás las nuevas, las llevarás otro día. No darás hoy la nueva. O sea, hoy no es el día para que usted predique, ¿cierto? Porque el hijo del rey ha muerto. Y Joab dijo a un etíope, ve tú y di al rey lo que has visto. Y el etíope hizo reverencia ante Joab y corrió. Entonces Ahimás, hijo de Sadoc, volvió a decir a Joab, sea como fuere, yo correré ahora tras el etíope. O sea, yo voy de todas formas a hacerlo porque es que yo es que quiero hacerlo. Yo quiero correr, yo quiero moverme. Y así hacen muchos. No es que yo quiero servirle a Dios y como sea, yo le hago. Y Joab le dijo, hijo mío, ¿para qué has de correr tú si no recibirás premio por las nuevas? Porque mucha gente está predicando por contienda, por competencia, sirviendo a Dios como creyendo que eso es una carrera y el que más haga. No, el reino de Dios no es el que más haga,
es el que haga lo que se le manda. Ese es el punto. Mas él respondió, sea como fuere, yo correré. Terco el hombre. Entonces le dijo, corre. Corrió pues Ahimás por el camino de la llanura y pasó delante del etíope. O sea, el tipo tenía una velocidad tremenda que le ganó al otro. Pero el que corriera más no significa que era el llamado a eso. Y entonces, ¿cuál fue la respuesta? Verso 30, segunda de Samuel 18:30. Y el rey dijo, pasa, ponte allí. Y él pasó y se quedó de pie. ¿Qué tuvo que decirle el rey? Señor, hágase a un lado, que usted no es el que estoy esperando. A usted no fue el que lo llamaron a esto. Hágase a un ladito. No estorbe. El que viene ahí, a ese es el que le voy a prestar yo atención. Tremendo, porque muchas veces nos vamos a ver el Señor diciendo, ¿y a usted quién lo llamó? Hágase a un ladito, pase allí, hágase en el rinconcito, Señor, que esto es para otro. ¿Por qué? Porque no hemos atendido al llamado, porque simplemente queremos correr más que otros. Y recordemos que la Biblia dice que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Si Él nos llamó, eso es cuento aparte, pero si Dios no nos llamó, ¿qué hacemos metiendo las narices donde Dios no nos llamó? A veces ni siquiera entendemos el llamado a través de sus siervos, porque mire, Joab le está diciendo, no señor, no es usted, pero él que hacía ya metido, ¿cierto? En el caso de los profetas no enviados, solo trajeron confusión al pueblo. En el caso de Ahimás, fue ser puesto a un lado, y lo mismo va a suceder en los tiempos finales con quienes no han esperado por el llamado del Señor, porque mucha gente tiene un desespero por servirle a Dios, pero no está dispuesto a pagar el precio del discipulado para llegar al llamado. ¿Qué va a pasar con esa gente? Mateo 7, 21 al 23. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Tiene que ver con la voluntad de Dios el llamado. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios. Y en tu nombre hicimos muchos milagros. Oiga, hay activismo. Entonces les declararé, nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿Por qué hacedores de maldad si se supone que estaban haciendo cosas buenas? Porque no estaban haciendo la voluntad de Dios, porque le hicieron milagros a personas que no necesitaban recibir el milagro en ese momento, porque sanaron a personas que de pronto en ese momento necesitaban estar enfermas para Dios tratar con ellas. La necesidad de entender un llamado. Profetizaron a personas que ese no era el momento de la profecía para ellos. Es tremendo pensar en la necesidad, mis hermanos, de cuidar, de no estar haciendo cosas por hacerlas sin entender un llamado de Dios para lo que hacemos. Romanos 10:15. Yo creo que es un texto bastante claro. ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Esa sola frase ya debiera decirnos mucho. ¿Cómo van a predicar si no los han enviado? Pero hay mucha gente que sin que Dios los mande, ya están dándoselas de predicadores también. ¿Cómo se recibe el llamado? El llamado divino tiende a ser muy personal, pero siempre presupone a largos procesos de formación antes de descubrirse. Quiere decir que Dios no va a llamar a alguien inmaduro. Dios nunca va a arrancar una fruta verde del árbol para morderla. No, Él espera al punto de maduración. Dios no va a llamar gente inmadura al ministerio. Dios va a llamar gente madura. Dios va a llamar gente procesada. Dios va a llamar gente formada. Dios va a llamar gente que ha pasado el proceso del discipulado primero. Y no estoy hablando del discipulado de la iglesia, de las 18 clases. Estoy hablando de la formación en Cristo, no en la iglesia, no en la organización cristiana, en Cristo. Porque el llamado es algo personal. Es diferente
que a usted le deleguen un oficio en la iglesia, pero ese no es su llamado. Usted sugiere en la iglesia, ay, Dios me llamó a ser ujier. No, eso no es un llamado, es un oficio. Usted está ayudando en la iglesia para algo, porque como discípulo servimos, colaboramos, nos involucramos. Pero el llamado es cuando Dios le dijo a usted, bueno, y entonces se me va para la China. Eso es diferente. O el Señor le dijo, vaya, ore por tal enfermo. Entonces usted es el ujier de la iglesia y el Señor lo mandó a ir a orar por su pastor que está enfermo. Bueno, qué bendición. Y eso es una comisión. Y usted tiene que aprender a oír la voz de Dios y a seguirla en ese punto. Así que, ¿cómo se recibe el llamado? Piense primero que es algo personal. Y eso nos indica algo. Va a ser muy personalizado. No hay un punto 1, punto 2, punto 3 de cómo ser llamado. No, porque Dios es el que lo conoce a usted. Dios conoce en qué punto está usted. Usted también conoce en qué proceso está. Cuando usted empieza a sentir que la silla le incomoda, es porque el Señor lo está llamando a algo, pero usted está cómodo todavía en la silla, o ni siquiera está ocupando la silla porque ni a la iglesia viene, pues obviamente el Señor no lo va a llamar a nada porque no llega a nada. Pero cuando ya se ve involucrado y ya la silla le empieza a picar, usted dice, pero es que yo quiero servirle, eso empieza a ser algo muy personal, cómo Dios lo va a ir encaminando en ese llamado, en esos propósitos que Él tiene con usted. Le voy a leer algunas cosas que tengo acá. Hablamos del tiempo del llamado. ¿Cuándo? ¿Cuándo? Moisés recibió el llamado tras 40 años en el desierto. Si usted ha pasado procesos de formación fuertes, si usted está madurando, si usted está creciendo, pues usted está avanzando hacia el llamado, pero hay que esperar en el momento en que el Señor dice, listo, está, hágale. Samuel recibió el llamado tras varios años sirviendo en el templo junto al sacerdote Elí. Él estaba involucrado, él estaba untado de oveja, él estaba ya ayudado a barrer, a trapear, a hacer, y estando allá el Señor pudo decirle, bueno, venga a ver Samuel, le voy a hablar y usted va a ser mi profeta, va a ser el último juez de Israel. Bueno, qué importantísimo, usted va a ungirme reyes. Tremendo, ese llamado tan especial. Pero primero tuvo que estar involucrado en el templo, ayudando a servir, ayudando a Elí, que lo ayudaría, no sé, pero que servía para algo, servía para algo. Entonces pasó el discipulado y el Señor un día dijo, este me sirve. Ahí está, porque tiene corazón, tiene disposición, tiene obediencia, tiene disciplina, ha aprendido a manejar el horario. Si Él dice que a las 8, se levanta temprano, busca mi presencia, busca mi rostro, obedece, juicioso, ha aprendido a seguir instrucciones de su pastor Elí, aunque el pastor Elí sea bien torcido, de todas maneras es un chino obediente. Bueno, y entonces el Señor pudo llamarlo a una comisión. La primer llamada que fue a ir a cantarle la tabla a su propio pastor. Oiga, tremendo eso. Difícil, fuerte, pero como estuvo dispuesto a obedecer a eso, pues estuvo dispuesto a obedecer a otras cosas mucho más grandes. Un día ya no fue a su pastor, un día fue al rey de la nación, al presidente de la república. Bueno, tremendo, cómo fue creciendo en ese llamado. Un día ya no fue solo a cantarle la tabla, sino también a ungir reyes, fue creciendo en ese llamado. A ser un ungidor, como dice el pastor Caballero. Josué, por ejemplo, recibió el llamado después de seguir a Moisés de manera insistente toda su vida. Josué se le pegó a la pata a Moisés. Se le pegó a la pata. Dios pudo decir, puedo contar con este, porque es que este conoce todo el trabajo, este sabe cómo es el esquema de trabajo con el pueblo de Israel, este conoce la entrada, la salida, este conoce los mandamientos, este ya conoce las tormentas, los rayos y los truenos en la montaña, este conoce todo y con ese puedo contar, con ese contó. Hubo un proceso, pero le tocó a Josué pegado a la pata de su maestro. Y pensemos en un Eliseo también, pensemos en otros personajes de la Biblia que tuvieron que tener un tiempo de formación. No pensemos que el llamado viene solo porque sí, porque, ay, me vino del cielo. No, Dios siempre, cuando alguien tiene un llamado, generalmente lo procesa. Ahora, cuando uno ve a alguien procesado, uno dice, se acerca el llamado. Dios está trabajando con él para llamarlo a algo específico. Podemos ver esos procesos de nuestra vida como una buena señal de que Dios tiene un llamado con nosotros. El cómo del llamado.
Y hablemos de que cada caso es especial. Por eso digo, yo no puedo darles una pauta de decir, es que Dios lo va a llamar a usted así o lo va a llamar a usted así. No, porque la Biblia tiene cientos de ejemplos diferentes de cada personaje, como Dios lo llamó de una forma diferente. Pero lo que sí usted va a tener la certeza es que si Dios lo llamó, usted va a saber que Dios lo llamó. Eso va a ser indiscutible. ¿Por qué? Porque es un asunto personal. Es un asunto que Dios se toma de manera personal con usted. Y si usted ha aprendido a estar en intimidad con Dios, pues Dios va a revelarse a su vida y le va a revelar a su vida ese llamado. Isaías, por ejemplo, fue llamado después de haber dado varias profecías. Interesantísimo. Isaías profetiza capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4, capítulo 5. Profetiza. El profeta de Israel. Tremendo. Y Dios lo llama en el capítulo 6. Después de que ha dado ya tremendas profecías. Pero siendo aún pecador, Dios vino a limpiarle antes de llamarlo. O sea, Dios no lo llamó. Qué tremendo. Quiere decir, estaba prestando ya un servicio como profeta, pero no tenía un llamado como profeta todavía. Estaba prestando un servicio profético, pero todavía no tenía un llamado. En el capítulo 6, Dios viene a hablarle. Capítulo 6, Isaías 6 al 9. Una historia conocida. Dice, voló hacia mí uno de los serafines teniendo en su mano un carbón encendido tomado del altar con unas tenazas. Y tocando con él sobre mi boca dijo, aquí esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? O sea, mire que ahí sí viene el llamado. ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Y dijo, anda y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis, ved por cierto, mas no comprendáis. ¿Cuándo? Después de que ya había profetizado durante casi un rey. Cuando muere ese rey, Dios viene y llama. ¿Cómo estaba Isaías? Todavía tenía problemas con su boca, tenía problemas de grosería, tenía problemas de otras cosas. Y el Señor vino y dijo, hasta que no lo limpie, no le dijo, ¿y quién irá por nosotros? No le hago el llamado. El Señor viene a limpiarnos primero. Muy lindo que nosotros querramos que Dios nos llame, pero trabajemos primero en el llamado al discipulado. Ahí está la santificación. Trabajemos en que Dios nos limpie, nos perdone, nos sane de una manera profunda, especial, porque a medida que nos hacemos vasos limpios, nos hacemos aptos para un llamado del Señor. Pensemos en eso también, porque mire que no estamos hablando solo de que el Señor llama a personas cuando están limpias, sino que el Señor llama, y mire que ya a Isaías le había servido, me parece tremendo que le había servido en esa condición, y a veces le servimos a Dios en esas malas condiciones, todavía con nuestros pecados, todavía con nuestros guardados, todavía con nuestro mal carácter, todavía le servimos a Dios, y Dios nos utiliza. Pero un día Dios dice, a ver, Señor, pero usted no me va a servir así. Yo lo voy a llamarle. Tengo una comisión especial, pero no se la voy a dar hasta que no arreglemos esto. Por eso es que a veces uno va a la carrera en la vida cristiana, ya ha hecho un montón de cosas y Dios le pega a uno el frenadón y lo frena. Y dice, bueno, ahora venga, arreglemos porque es que, Señor, usted no me sirve así. Vamos a tener que trabajar primero con usted, con su carácter, con su corazón, con sus pensamientos. Y ahí sí. Tremendo como Dios hace eso. Hablemos de Ezequiel, hablemos de la forma. Visiones, sueños, éxtasis, una voz audible, la Biblia, Dios insistiendo, profetas que vienen y una y dos y tres y cuatro veces y Dios le habla y le habla y le habla y le habla al corazón. La Biblia, bueno, Dios puede usar lo que quiera. En el caso del profeta, Dios habló a través de visiones. Ezequiel 2, 1 al 3. Y me dijo, hijo de hombre, yo te envío a los hijos de Israel, a gentes rebeldes que se rebelaron contra mí. Ellos y sus padres se han rebelado contra mí hasta este mismo día. Yo pues te envío a hijos de duro rostro y de empedernido corazón. Y les dirás, así ha dicho Jehová, el Señor. ¿Cómo le habló? ¿Fue audible? ¿Fue una visión? ¿Fue un sueño? ¿Fue un éxtasis? Muy posiblemente. Pero tremendo como también el llamado implica aspectos muy propios, muy personales. Y en este caso, por ejemplo, le está diciendo, vaya y dígale a esta gente rebelde. Entonces lo mandó a gente rebelde.
Otros de pronto Dios los va a llamar a gente más obedientica. Le va a tocar gentecita más suave. A otros les va a tocar ir a predicar a los drogadictos que van y caen y recaen y vuelven al centro de rehabilitación y vuelven y salen y vuelven y se envician y vuelven y vuelven. Bueno, cada uno tiene un llamado a un tipo de persona diferente. Por eso no podemos enmarcar el llamado de cada persona, porque el hecho de que Dios lo llame no quiere decir que vaya a tener buenos resultados a la vista humana. Entonces, allá Isaías, Dios le dijo, vaya, pero no lo van a oír ni le van a entender. Es tremendo ese llamado de ir a predicarle a alguien para que no lo entiendan ni lo oigan. Tuvo buenos resultados desde la perspectiva de Dios. Porque si Isaías llega delante de Dios y dice, Señor, no me oyeron ni me entendieron, Dios va a decir, pues es que a eso fue que lo mandé, a que no lo oyeran y a que no lo entendieran. Cumplió su llamado, porque los resultados no dependen del llamado. Si Dios me llamó a algo, pues yo hago lo que Dios me mandó. Dios me dice, párese en la esquina y estorbe. Pues yo me voy y paro y la gente dice, ¿y usted por qué está estorbando acá? Pues porque Dios me dijo. Cuando la gente vaya a orar a decirle a Dios, Dios, ¿y por qué Simón está estorbando en la esquina? Dios va a decir, porque lo llamé a estorbar en la esquina. Y él está haciendo la voluntad de Dios. Y entonces cuando yo llegue al cielo a decir, Señor, yo no hice nada para ti, Dios dice, sí, estorbaste en la esquina que te llamé que estorbaras. Bueno, entonces yo tengo que tener claridad de lo que Dios me está pidiendo para entender que el fruto no significa que la gente va a estar agradada, no significa que todo va a salir perfecto, sino que va a salir como Dios dijo que saliera. Dios me dijo, revuelva usted esta sopa y le va a quedar salada. Y yo pues revuelvo la sopa y digo, Señor, quedó salada. Dios dijo, pues porque yo te dije que iba a quedar salada, porque a eso te mandé a hacer una sopa salada, no dulce. Bueno, es lo que Dios mandó. Es importante que entendamos eso, porque como tenemos un patrón de iglesia, de sistema, creemos que todo tiene que ser el éxito. No, el verdadero éxito del ministro es hacer lo que Dios mandó. Que las cosas no se vean tan exitosas como otros dicen, porque creemos que éxito son multitudes. Y si Dios me mandó a 10 y yo le prediqué a 100, pero no le prediqué a los 10 que Dios me había mandado, pues no hice la voluntad de Dios. Importante que yo entienda a quién me mandó, a qué me mandó y cómo me mandó y qué es lo que tengo que decir cuando Dios me dice que diga algo. Pero no, Señor, mire, me gané estos 200,000 y el Señor dijo, bueno, y no le predicó a esos 2 que yo le dije que predicara. Problemas, ¿cierto? Porque todas mis obras se van a pasar por el fuego y se van a consumir allá como la hoja seca. ¿Y qué me va a quedar si no hice realmente la voluntad de Dios? Debemos dejar de mirar la iglesia desde el sistema y necesitamos empezar a verla desde la voluntad de Dios. Jesús vino a morir en una cruz. ¿Qué no entendieron los discípulos? Que la voluntad de Dios era que Jesús muriera en una cruz. Ellos creían que Jesús se iba a montar en un trono, a gobernar Israel, a vencer el imperio romano. Ellos no entendieron el llamado de Dios por estar pensando en el sistema gubernamental. Muchos creyentes estamos involucrados en el sistema de la iglesia y creemos que si yo no pastoreo, si no estoy en el púlpito y si Dios no lo llama a un púlpito, ¿qué hace parado en un púlpito? Es importante que entendamos el llamado desde esa perspectiva. Pensemos, por ejemplo, en Jeremías. Jeremías fue llamado teniendo una baja autoestima, una baja imagen de sí mismo. Qué tremendo eso. Pensar en que a veces creemos que estar calificados para el ministerio es tener los problemas resueltos primero. No. Dios nos forma, pero no siempre va a estar todo resuelto. Dios llamó a gente acomplejada. Ya llamó a un Gedeón, allá estaba escondido y dijo, varón esforzado y valiente. Severo cobarde metido entre un hueco, pero el Señor le dice, varón esforzado y valiente. Allá está Moisés, Señor, ¿y quién soy yo? Yo no soy nadie en esta vida. Y Dios dice, pues a usted es el que necesito y a usted es el que voy a mandar. A veces no se trata de mis complejos, porque es que a veces somos cristianos bien acomplejados y bien mañosos y morrongos como somos. Y sin embargo Dios dice, pero es que a usted fue el que lo llamé, a usted fue el que lo escogí, a usted el que le estoy diciendo que vaya y haga las cosas. Hágalas. Pero es que Dios le está preguntando yo le estoy preguntando por usted. No, Dios no está preguntando por usted. Dios está diciendo es que yo iré contigo, mi presencia irá contigo. Es que lo importante es yo, Dios.
Entonces, si Dios lo está llamando, hágale. Ahora, generalmente Dios nos llama cuando nosotros nos sentimos lo menos capacitados posibles. Sí, estamos siendo discipulados. Tenemos que vivir ese proceso. Pero a veces cuando nos sentimos menos preparados es cuando Dios dice, ahora sí está listo. Pero cuando usted se cree que está listico y capacitado, generalmente Dios dice, no, está muy sobrado todavía, le falta. Le falta trillo, le falta quebrantamiento, le falta humildad, le falta. Dios tiene como esa costumbre de llamar zaras estériles, mujeres estériles, para hacer cosas tremendas. Hombres estériles para hacer cosas tremendas. Viejitos para hacer cosas tremendas. La gente con menos posibilidades para ser gente tremenda, pero gente que ha sido formada. Gente que está dispuesta a servirle, que Dios sabe que le va a servir. Jeremías 1, 4 al 10. Dice, vino pues palabra de Jehová a mí diciendo, antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Y yo dije, Señor Jehová, he aquí que no sé hablar porque soy niño. Y me dijo Jehová, no digas soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú y dirás lo que yo te mande. No temas delante de ellos, porque contigo estoy yo para librarte, dice Jehová. Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca, y me dijo Jehová, he aquí, he puesto mis palabras en tu boca. Mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. Tremendo llamado, ¿cierto? Derribar, romper, lindo el llamado, pero nosotros creemos que solo es construir. No, a veces no. A veces es romper cosas, a veces es destruir cosas, a veces es arrancar cosas. No digas que soy niño. Creo que a veces nuestro corazón nos engaña porque creemos, Señor, yo no estoy listo para el llamado, porque es que mire, me falta, todavía no sé hablar, soy un bebé, no sé predicar, yo de esto no sé nada. Y Dios dice, pues, papito, no habrá, pero yo soy el que estoy contigo. Bueno, y he puesto mis palabras en tu boca. Bueno. Punto del llamado es aceptar. Dios propone. Usted, mire a ver si se va a oponer. Si se va a oponer al llamado, papito, sufra porque Dios es más terco que usted. ¿Usted cree que usted es terco? Dios dice, a ver, papito, yo le puse el ojo a usted, o usted es el que me va a obedecer, usted es el que va a hacer lo que yo le mandé. Y lo hace o lo hace. Entonces usted verá si lo va a hacer a las buenas o lo va a hacer a las malas. Eso ya es decisión suya. Por experiencia lo digo. Voy a leer ya como conclusión. Cada caso varía. David fue sacado detrás de las ovejas, Saúl de detrás de los burros, Gedeón de una poseta donde se destripaban uvas, Mateo detrás de una mesa de impuestos, Pedro de una playa donde remendaba redes. Lo importante es que hubo una conexión, presten atención, entre el llamado, el carácter de cada persona y los acontecimientos alrededor que requerían suplir una necesidad específica. Les explico esto último porque me parece importantísimo. Hay una conexión siempre entre el llamado y mi carácter. Por eso la frase que yo he repetido siempre, el ministerio es el ministro. ¿Qué significa? Que el ministerio es lo que yo soy como persona. Cuando Dios me usa para algo, cuando Dios ve en mí, por ejemplo, perseverancia, me pone en un trabajo que requiere perseverancia. Cuando Dios ve en mí resistencia, me pone en un trabajo que requiere de mí resistencia. Empata el llamado con mi carácter, pero no solo también con mi carácter, sino con la necesidad alrededor mío. Alrededor mío se necesita gente que tenga resistencia. Entonces Dios me ha dado la resistencia para resistir a los que se resisten. Suena curioso, pero es como la idea, que de alguna manera Dios me va a poner de acuerdo a la necesidad en el lugar específico, pero también porque Dios ha tratado conmigo. Entonces, por ejemplo, una persona que ha sido sanada de un cáncer, pues Dios lo va a poner con personas que tienen problemas con cáncer y lo va a llevar seguramente a hospitales y lo va a poner muchas veces en un llamado que mire que me dio otra vez la maluquera y me tocó para el hospital. Pues porque cada vez que va al hospital se evangeliza al doctor, se evangeliza al de la cama enseguida, y entonces Dios le tiene un llamado. Entonces Dios dice, te tengo un llamado, te vas a enfermar otra vez,
Entonces, el que entiende el llamado dice, pues Señor, ahí voy. Y le va a servir al Señor allá. ¿No dice eso la Biblia? Dice que por causa de una enfermedad de Pablo, terminó allá en Galacia. Esa iglesia se formó por causa de la enfermedad de Pablo. Entonces, si no hubiera sido por la enfermedad, allá no hubiera aparecido Pablo y entonces no tendríamos la iglesia de Galacia. Importantísimo entender que toda nuestra vida puede convertirse en un llamado cuando yo vivo un buen discipulado. Le leo la conclusión. Siendo un creyente, un verdadero discípulo de Cristo, este tendrá la responsabilidad de saber de forma inconfundible cuál es el llamado que le ha sido hecho, distinguir dones, operaciones, ministerios y el tipo de persona con quien mejor se acopla para trabajar en la obra, le dará un norte para descubrir el llamado. Esto y las señales indiscutibles que Dios le proporcione por los medios que sea. ¿Cómo sabe usted que tiene un llamado? Primero, va a darse cuenta cuáles son los dones, operaciones, ministerios en su vida. Va a darse cuenta con qué tipo de persona Dios generalmente lo pone. Entonces usted siempre termina trabajando con mujeres abandonadas. Pues Dios tiene con usted un propósito con mujeres abandonadas. Termina usted trabajando con parejas en problemas. Pues Dios tiene con usted un llamado hacia esa área de las parejas en problemas. Que le gusta trabajar generalmente con pastores en problemados, pues entonces Dios lo tiene hacia esa área. Y los dones, operaciones, ministerios le van empatando para darle a usted un norte de ese llamado. Por hoy creo que podemos concluir la importancia de esos tres tipos de llamado: llamado a la salvación, llamado al discipulado, llamado a un servicio especial, y nos enfocamos en el servicio especial pensando en que no vamos a llegar a ese servicio especial si no pasamos por el discipulado, si no nos dejamos formar por el Señor en lo que Él quiere. Si Él está tratando con nosotros y nos resistimos a eso que Él está haciendo, vamos a tener lío.